Bien, amados hermanos, hermanas, Señor les bendiga. Otra vez estamos a través de este medio llegando a sus hogares, a su corazón, con la palabra del Señor. Hoy, hermanos, vamos a meditar una vez más sobre el tema: cómo encontrar ayuda de Dios en un tiempo de aislamiento. Vamos a ver un pasaje bíblico donde 10 leprosos estaban aislados, completamente lejos de su familia. Eran totalmente marginados en aquel tiempo. Pero ¿qué es lo que han hecho estos hombres? ¿Cómo Jesús les ayuda? Hoy día también, de igual manera, Dios puede ayudarnos. Dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 11 para adelante: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados y sanados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese diese gloria a Dios, sino este extranjero. Él le dijo al samaritano: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Dios bendiga su palabra. Cuando una persona se encuentra aislada de la sociedad, de su familia, solitario en un lugar esperando quizás la muerte, en su mente se cruzan una infinidad de pensamientos. ¿Será que voy a sanarme? ¿Será que voy a volver a mi familia? ¿Será que voy a morir? ¿Qué será después de la muerte? Recuerda uno todo lo que ha vivido en el pasado. Si es mayor de edad, recordará la juventud, recordará su vida matrimonial, recordará el trabajo donde realizaba sus actividades. Pero ahora, como está aislado, está a la borde de la muerte, entonces dirá: de nada sirvió trabajar. En esta condición se encontraron 10 hombres leprosos, dice la Biblia. En aquel tiempo Jesús, cuando llevaba su palabra, su bendición de ciudad en ciudad, al Señor Jesús se le ocurrió un día ir a Jerusalén, pero tenía que pasar por Samaria y Galilea. Samaria y Galilea estaban ubicados, colindaban entre estos dos pueblos. Entonces, necesariamente Jesús, para ir a Jerusalén, tenía que pasar por ese lugar. Pero en esa frontera, en ese límite de dos pueblos, se habían ubicado 10 hombres leprosos. 9 eran judíos, israelitas, y uno era de Samaria. Pero estos 10 hombres estaban reunidos. La muerte, la enfermedad había reunido en un lugar. Ellos vivían entre ellos, cooperándose, entre ellos ayudándose. ¿Sabe, queridos hermanos? Cuando la muerte o cuando una enfermedad llega a una nación, no entiende de naciones, no entiende de lenguas, no entiende de jerarquías, no entiende, de estatus social. La enfermedad coloca a todos por igual. Me imagino que entre los leprosos que podemos ver en esta diapositiva, también había gente rica.
otros pobres. No todos eran pobres, pero ahora la enfermedad les colocó en el mismo lugar. Todos estaban en esa condición de una necesidad, de una ayuda. Pero ocurre, hermanos, que la lepra en aquel tiempo, hermanos, era una enfermedad muy temible, temido por todos. Hoy día, ¿quién no tiene miedo a esa enfermedad de coronavirus? Todos tenemos miedo. Los hombres ricos, los presidentes, los ministros, los hombres más pobres, igual todos. Así es, la enfermedad no respeta a nadie. Esta enfermedad de lepra en aquel tiempo, primeramente, se conocía como la enfermedad de la piel, de los músculos. Ocurre que cuando uno adquiría esta enfermedad, destrozaba la enfermedad, desfiguraba a la persona. A veces se le caía la parte del nariz, otras veces la parte de la cara, y otras veces se caía parte de los músculos de la mano y de los pies. Era triste ver a aquellos hombres. Estos hombres estaban nerviosos, los 10 leprosos, estaban desesperados. Pero era, ¿sabe, querido hermano? ¿Sabe, querida hermana o que me escucha? Era una enfermedad que no tenía cura. No había medicina en ese tiempo. Las personas que se encontraban con esta enfermedad solo esperaban la muerte. Pero lo más triste era que estas personas eran aislados a un lugar donde no había población, marginados de la sociedad, marginados de la familia. La persona que adquiría esta enfermedad, sea la persona más querida de la familia, sea un padre, una madre, sea un hijo, una hija, cuando tenía esta enfermedad, lamentablemente tenía que abandonar ese lugar de manera voluntaria para no causar más muerte y contagio a otras personas. Hoy día, qué triste es la persona que está marginado, aislado. Entonces, ¿sabe, querido hermano? Esas personas, su vestimenta era de color negro. Ponían su ropa de color negro, oscuro. Simbolizaba muerte. En otras palabras, eran personas vivas, pero muertos vivos. No tenían más esperanza. Solo se retiraban a lugares desérticos, lugares vacíos, para esperar la muerte, nada más. Estaban esperando la muerte. Qué triste situación. En su corazón, cuánto anhelaban estar cerca de su familia. Y sus parientes también, cuánto anhelaban estar con ellos. Pero la lepra les aislaba, les marginaba de la sociedad. Andaban con cabeza descubierta. ¿Sabes, queridos hermanos, cuando una persona por un sacerdote era identificado? En aquel tiempo los sacerdotes cumplían doble papel. Eran mediadores de Dios entre persona y Dios, y también eran médicos que certificaban si tenían una enfermedad llamada lepra o no. Y cuando un sacerdote identificaba, certificaba, se notaba la cabeza blanca, habían algunas manchas, heridas, certificaba que era leproso. Pobre de aquel individuo, no podía estar más dentro de la ciudad. Se iba con unas cuantas ropas, lejano de su casa, de la ciudad, para esperar la muerte. Era una situación muy triste. Gloria al Señor. Pero sabe, querido hermano, hoy día parece que nos encontramos así. Parece que estamos aislados. Nadie camina por la calle. Nadie quiere ir a trabajar. Todos estamos susceptibles como aquellos hombres. Quizás es portador de una enfermedad. Nos cuidamos. Es muy triste la situación.
Pero ocurre que un día, para estos 10 leprosos, un día precioso llegó. Jesucristo justamente fue a Jerusalén y tenía que pasar cerca de los hombres que esperaban la muerte. ¡Qué precioso! ¡Qué bendición para esos hombres! Jesucristo no había sido llamado por estos hombres. Ninguno de ellos llamó para su ayuda, sino que Jesucristo de manera voluntaria se propuso ir a Jerusalén ese día para ir a ese pueblo. Pero tenía que pasar por ese lugar. ¡Qué bendición! Pero estos hombres, ¿qué hicieron para salir de ese aislamiento? Sabes, primeramente, no echaron a perder una oportunidad. Hoy día puede ser una oportunidad para ti. Puede ser, quizá usted diga: bueno, el pastor me está hablando, parece que supiera mis necesidades, mi situación. Sabes, no es lo que estoy hablando mi persona, sino Dios está utilizando mis labios, mi boca, para hablarte a ti. Dios, ¿de qué manera te va a hablar? Yo estoy exponiendo solamente la palabra del Señor y tienes que aceptar como la palabra de Dios. Hoy día es la oportunidad como para los 10 leprosos. Seguramente tú te sientes necesitado, te sientes desesperado, porque se acaba en la casa la comida, vienen las deudas, no puedes desarrollarte de manera normal, tu negocio está cerrado. Estamos en una desesperación, en una situación incómoda. ¿Sabes? Quiero decirte, el Señor tiene que pasar y tiene que tener misericordia de nosotros para ayudarnos. Entonces estos hombres no echaron la oportunidad. Seguramente escucharon en muchas ocasiones que Jesús había sanado a los ciegos, a los sordos, a los mudos, a los paralíticos. Esas palabras habían llegado. Entonces creyeron en su corazón, pensaron en su mente que ahora es la oportunidad. Por eso hoy nosotros de igual manera tenemos que pensar. Quizás tú no puedes ver a Jesús como los 10 leprosos con tu vista, pero el Señor dice en su palabra que Él es espíritu, está cerca de nosotros. Donde están 2 o 3 reunidos, ahí estoy en medio de ellos. Quizás tú estás reunido con tu esposa, tus hijos, tus parientes. Pero quiero decirte que Cristo está en medio de esa reunión. Hoy Cristo ha venido a visitarte y no tienes que echar a perder esta oportunidad. ¿Qué hicieron luego los 10 leprosos? Reconocieron el nombre de Jesús. No gritaron otro nombre. No hablaron del rey César, no hablaron de otras personas, sino hablaron, ¿sabes qué dijeron? Mira lo que dice, alzando la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Jesús, Maestro. El nombre de Jesús significa Salvador, el que salva. El que perdona los pecados, el que ayuda a los afligidos, el que socorre al necesitado. Levantaron el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que el nombre de Jesús es sobre todo nombre, porque el nombre de Jesús es maravilloso, dado por el cielo. Antes que naciera Jesucristo, los ángeles le pusieron el nombre de Jesús, el Salvador. Él también está hoy con nosotros. Está en tu casa, está en tu trabajo, está cerca de ti, que me estás viendo, querido hermano. Está ahí el Señor. Levantaron el nombre de Jesús. Pero lo más lindo, lo más precioso, que todos los 10 se pusieron de acuerdo. Mira lo que dice. Cuando vieron, dice, les dijo, mira, los 10 leprosos, de los cuales se pararon de lejos, alzaron la voz juntos: Jesús. Todos unánimes. Qué importante es la unidad.
Qué importante es ponernos unos, ya sea en la iglesia, ya sea en la familia. La palabra del Señor nos dice que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo para pedir cualquier cosa al Padre, el Padre nos daría. Estos leprosos usaron la inteligencia, se pusieron juntos a pedir, a invocar el nombre del Señor. Por eso hoy es necesario orar juntos en la familia. Por eso es necesario orar juntos en el trabajo. Por eso es necesario hoy invocar el nombre del Señor. Si fuera posible, tomado de las manos, juntos. Porque todos juntos invocaron el nombre del Señor. Levantaron el nombre del Señor. Y ahora, escuche. ¿Sabes, hermano? Invocaron, clamaron, en otras palabras, oraron juntos. Pidieron a Dios unánimes al Señor su ayuda. Ninguno dijo no voy a poder. Todos tenían una sola mente, todos tenían un solo corazón, todos tenían un solo deseo de adquirir, de recibir el milagro del Señor. Ese es muy importante. Yo y tú y yo, tenemos que ponernos de acuerdo para orar en este día, para nuestra patria Bolivia, para el mundo entero. Es muy importante una oración de unanimidad. Es muy maravilloso en este tiempo escuchar presidentes de varias naciones que están convocando a los países a orar. Había un presidente de Salvador, dijo, ya no podemos, solo Dios nos ayudará. ¡Qué hermoso! Unámonos. Para Dios no hay distancia ni tiempo. Tenemos que unirnos a ese deseo, a esa fe de ese presidente. Yo sé que Dios nos va a ayudar. Pero la palabra del Señor dice que estos 10 leprosos clamaron, gritaron, invocaron el nombre del Señor. Por eso hoy día es necesario clamar a Dios a una sola voz. Pero ¿cuál era la respuesta de Jesús? ¿Qué dijo Jesús a esas personas? Mira lo que dijo. Cuando Él los vio, mira hermano, escúcheme. ¿Qué hubiera pasado si ellos no gritaban? ¿Qué hubiera pasado si los 10 leprosos no presentaban su necesidad a Jesucristo? Porque la Biblia dice cuando Él los vio, cuando le vio la necesidad de los leprosos, cuando se acercaron a Jesús, cuando gritaron a Jesús, cuando pidieron misericordia, Jesús vio. Seguramente Jesús se pasaba de largo sin ver. Si ellos no gritaban ayuda, Señor se iba a Jerusalén. Por eso es necesario pedir ayuda hoy. La Biblia dice en el libro de Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tenemos que clamar. Tenemos que tener la fe de estos 10 leprosos. Tenemos que invocar el nombre de Jesús. Pero ¿qué pasó? Cuando vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¡Qué interesante! ¿Sabes? Jesús en ese momento, cuando escuchó a los leprosos, como en otras ocasiones, no vino a poner la mano sobre el enfermo. No oró poniendo la mano. En otras ocasiones el Señor ha hecho un lodo, un barro, un lodo, puso los ojos. Y algunos echó fuera demonios. Pero en esta ocasión no se acerca. No porque eran contagiosos, porque Jesús varias veces había curado a los leprosos. Pero esta vez Jesús quería enseñar 2 cosas importantes. Uno, creer en su palabra, tener fe en su palabra y obediencia. ¿Por qué? Porque dice aquí,
les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los sacerdotes eran los que ministraban en el templo las cosas sagradas. También otros sacerdotes cumplían doble función: de invocar a Dios por las personas y también de identificar a las personas si estaban con lepra o no. En esa ocasión a estos 10 leprosos, seguramente, ¿por qué Jesús dijo que vayan a mostrarse a los sacerdotes? Posiblemente los sacerdotes lo desahuciaron a estas personas, le echaron del templo donde habitaban los sacerdotes, donde vivían los sacerdotes. Entonces Jesús dijo: vayan a mostrarse al sacerdote, ya están sanos. Mira qué interesante, qué hermoso. ¿Sabes cuando dijo Jesús? Dice, id, mostraos a los sacerdotes. Daba a entender que los leprosos estaban sanos ya. Solamente tenía que ir a recibir certificado de buena salud de los sacerdotes. Y los leprosos, al escuchar esa voz de Jesucristo, creyeron la palabra de Jesús. Eso es muy importante, creer. La palabra del Señor dice: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta Biblia preciosa se llama palabra viva, palabra viviente. Tenemos 365 promesas en la Biblia para cada día. Tenemos que creerlo. Palabra viva del Señor. Entonces los leprosos creyeron, porque han dicho: vaya a recibir su certificado. Creyeron. Y en ese momento, cuando Jesús pronunció esas palabras, como era una enfermedad de la piel, seguía lo mismo: rojizo y algunas veces maloliente. Seguía lo mismo. No había pasado nada. Pero lo interesante es, dice, aconteció que mientras caminaban poco a poco, dice, fueron limpiados y sanados. Gloria a Dios. A ver, vamos a pensar, vamos a imaginarnos. Si estos leprosos decían: Señor, dices que vayamos a los sacerdotes, pero tengo todavía mis manos con herida. Quiero ver primero lo que está sano, voy recién. ¿Sabes? Estos hombres se hubieran equivocado terriblemente. Hubieran tenido poca fe en la palabra de Jesús. Pero qué precioso que los hombres, porque Jesús ha dicho: vayan a recibir su certificado. Entonces ellos caminaron, pero se sanaron poco a poco. Su cuerpo, a medida que iban avanzando, se sanó poco a poco. Esto es lo más hermoso. Cuando nosotros vamos a aceptar la palabra de Dios, sabes, hay muchos milagros que van a suceder en nuestra vida. Vamos a dar un ejemplo hipotético. Era un esposo muy malo, que maltrataba a su esposa y a su familia, de mal comportamiento. Cuando este hombre va a creer la palabra, va a leer la palabra, va a meditar la palabra, yo sé que, como los leprosos, va a ir transformándose su carácter. Nunca será lo mismo, jamás será lo mismo. Porque la palabra de Jesucristo está escrita aquí y es viva para seguir transformando los corazones. Y los leprosos, a medida que obedecían su palabra, no se preocuparon si las llagas todavía continúan o no. Solo creyeron en la palabra de Jesucristo y se sanaron poco a poco. A veces nosotros tenemos que entender que Dios no va a cambiar de manera repentina, instantánea.
puede hacerlo también, puede curarlo también, puede, como ha hecho en muchas ocasiones. Pero muchas veces los milagros vamos a ver poco a poco. Los hombres, dice, fueron creyendo en su palabra en obediencia. Eso es muy importante, obedecer la palabra del Señor. Entonces dice, mira, cuando dice los vio, les dijo, id mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis. Algunas madres y padres ocurre que cuando se convierte su hijo y todavía dicen, parece que este chico o esta chica no conoce a Dios todavía, sigue lo mismo su comportamiento. Sabes, tenga fe como los 10 leprosos. Su hijo va a ser cambiado poco a poco. Su hijo va a ser transformado a la imagen de Jesucristo poco a poco. Muchas veces las obras del Señor son paulatinas, de manera poco a poco, querido hermano. Entonces dice la Biblia que los hombres empezaron a obedecer. Ahora, escúcheme. Cuando se vieron sanos, ¿cuántos fueron? Eran 10. Todos habían sido sanados en obediencia y por la fe de ellos. Todos. Pero los nueve eran judíos y uno era samaritano. Los judíos se fueron contentos a la casa. Corrieron seguramente ante el sacerdote, llegaron completamente sanos, recibieron un certificado de sanidad y llegaron a su casa felices. Pero uno de ellos volvió a Jesucristo. Se sintió tan agradecido. Me imagino, dice aquí, mira lo que dice. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, uno de ellos volvió glorificando a Dios a gran voz. Los 9 corrieron al sacerdote, pero uno regresó media vuelta a Jesucristo para dar gracias. ¿Quién era? Era el samaritano. Aquella persona que no era digno del pueblo judío, que no era del pueblo de Israel. Era una persona marginada, discriminada. Esa persona, cuando vio el milagro del Señor, volvió ante Jesús para agradecer. Qué hermoso es tener la conducta del samaritano. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido milagros? Primeramente, el milagro del perdón de nuestros pecados. La Biblia dice que cuando creímos, nos hemos constituido hijos de Dios y nuestros nombres están anotados en el libro de la vida. ¿Estás agradecido de eso? Pero como añadidura, otras personas hemos recibido bendiciones de nuestro cuerpo, de físico. Han sido sanados de muchas enfermedades. Y otras han sido ayudados por el Señor en cuestiones económicas. Algunos de los problemas familiares. ¿Cómo estás tú? ¿Estás siendo agradecido como el samaritano? ¿O te fuiste sin agradecer? ¿Cuántas personas hoy día llegan a la congregación o llegaban a la congregación? Ora, pastor, por mí. Quiero sanarme. Dios sana y no vuelven. Ora por mí, pastor. Tengo problemas familiares. Ora por mí. Cuando Dios soluciona su problema, no se acuerdan de Dios. Hoy es el tiempo de regresar como el samaritano ante el Señor para ser agradecidos. No sea duro de corazón. No sea usted una persona mal agradecido como los 9. Este es el tiempo que Dios te está hablando, que el Señor está tocando tu corazón
para que puedas volver como samaritano para agradecer. Hoy no es necesario que corras al templo, todos están cerrados, pero ahí donde estás escuchándome, tú puedes volver a Dios. La decisión está en el corazón. Al samaritano nadie le dijo, andad a gracias a Dios, nadie, sino de manera voluntaria e interna. Él conciencialmente volvió a Cristo para dar gracias a Dios. Y sabes Jesús que dijo, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿Sabes? El Señor se pregunta hoy día de igual manera, ¿no son todos los que han recibido mi ayuda? ¿Dónde están los demás? ¿Por qué temporalmente te acercaste a Dios con un interés de ser sanado como los 9? ¿Por qué solamente cuando tuviste problema te acercaste como los 9? Ahora te olvidaste. Ahora es el tiempo. Ahora el Señor te está hablando de diferente manera. En estas circunstancias tan difíciles que pasamos, Dios quiere que seas agradecido como el buen samaritano. Vuelva a Dios, regrese al Señor. Y este hombre, cuando regresó, no solamente recibió, hermano, la sanidad. Mira lo que dice. Y no hubo quien volviese diese gloria a Dios, sino este extranjero. Él le dijo a Jesús, levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¡Qué maravilloso! Los 9 perdieron la salvación de su alma. Aquí dice Jesús, levántate, ya no te postres más, porque estaba agachado el hombre hasta el suelo. Entonces dijo, levántate, ándate ahora sí, reciba el certificado del sacerdote, ahora tu fe te ha salvado. Mire, este samaritano ese día ha recibido 2 cosas importantes: sanidad de su cuerpo y perdón de sus pecados. ¡Qué precioso! ¿Sabes? Vale la pena volver a Dios agradecido. Porque el Señor dice, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Vuelve hoy como el samaritano, siendo agradecido. Dios te ama. Jesús está pasando hoy cerca de ti. No te olvides que es la oportunidad de acercarnos al Señor hoy. Ese día fue tan importante y único para los 10 leprosos, y para ti también este día es el único y importante. Nunca más volverá. Vuelva a Cristo, regresa a Cristo. El Señor está pasando cerca de ti. Aprovecha la oportunidad como los 10 leprosos. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar. Padre amado, te doy gracias en esta noche por darme la oportunidad de hablar tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tus hijos han escuchado y yo sé que tu palabra ha llegado a sus corazones y tú has obrado por medio de tu Espíritu Santo en sus vidas. Señor, te ruego, Señor amado, que puedas, Señor, tus hijos recibir esa ayuda como recibieron los 10 leprosos. Hoy nos ponemos, Señor, de acuerdo, yo y con los que me escuchan, no importa la cantidad de personas. Invocamos tu nombre como los 10 leprosos. Ten misericordia de nosotros. Me pongo, Señor, en unidad con los gobernantes de mi país, de Bolivia, con los que están orando mis hermanos en otras iglesias, Señor. Ten, Señor, misericordia de nosotros.
Detente, Señor, para mostrar tu milagro. Oramos, Señor, por esta patria Bolivia, Señor. Encomiendo, Señor, los 9 departamentos, los 9 gobernantes, los alcaldes, la presidenta, los ministros, los parlamentarios. Señor, pongo delante de ti, Padre. Ellos también, Señor, están actuando con temor a ti, Padre amado. Yo sé que tú, Señor, no te vas a olvidar. Cuántos marginados hay en este momento. Pero, Señor, así como fuiste en aquel momento a socorrer a los 10 leprosos, a dar alegría, hoy, Señor, haz por medio de esas manos de los médicos. Utiliza su mente, su corazón de esos profesionales para curar a esas personas. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús te ruego en este día. Amén, amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Señor les bendiga. El Señor está pasando cerca de nosotros y nos da una oportunidad como a los 10 leprosos. Hagamos como los 10 leprosos, aprovechando bien la presencia del Señor, gritando, invocando, orando y teniendo fe y en obediencia a su palabra. Muchas bendiciones. Señor les bendiga. Gracias.